Mi familia me ocultó una deuda de $1 millón para que yo la pagara, pero descubrí la traición y les di una lección que nunca olvidarán. Soy Carmen Rodríguez, 32 años. Estaba a punto de tocar la puerta de mis padres cuando los escuché decirle a mi hermano: «No te preocupes por la deuda, haremos que tu hermana la cubra. Ella nunca rechaza a la familia». Silenciosamente di media vuelta y transferí hasta el último centavo de mi cuenta. Lo que ellos no sabían es que yo había construido un imperio financiero en secreto. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Y estaba a punto de mostrarles lo que sucede cuando intentas manipular a la persona equivocada. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba yo, con una botella de vino para la cena familiar del domingo, escuchando cómo mis padres conspiraban para que yo pagara la deuda de juego de mi hermano Javier. $1 millón. Mi hermano, siempre el favorito, siempre el protegido, había apostado el dinero de su hipoteca, sus tarjetas, e incluso un préstamo de alto interés con personas peligrosas. Y mis padres, Eduardo y Lucía Rodríguez, planeaban que yo lo solucionara todo. «Carmen tiene ese negocio inmobiliario que va bien», escuché decir a mi padre. «Ella tiene fondos, puede ayudarte. Siempre ha sido responsable con el dinero, a diferencia de ti». Mi madre agregó: «Además, ella siempre hace lo que le pedimos. Le diremos que es una emergencia familiar y que necesitamos que nos preste el dinero temporalmente. Ya sabes cómo es ella, tan dedicada a la familia». Javier sonaba desesperado. «¿Y si se niega? No puedo esperar más. Esos tipos me están amenazando». «No lo hará», respondió mi padre con total seguridad. «Carmen nunca nos ha fallado. La manipularemos si es necesario. Le diremos que tú estás en peligro, que es cuestión de vida o muerte. Ella siempre ha tenido debilidad por protegerte». Sentí que la sangre me hervía mientras escuchaba sus planes. Durante toda mi vida había sido la hermana responsable, la que arreglaba todo, la que sacrificaba sus propios deseos por el bien de la familia. Mientras Javier recibía elogios por el más mínimo esfuerzo, yo tenía que sobresalir solo para recibir un reconocimiento básico. Recordé todas las veces que había ayudado financieramente a mi familia: el préstamo para el negocio fallido de mi padre, las vacaciones de mi madre, las deudas universitarias de Javier. Ninguno fue reembolsado completamente. Siempre con la excusa de «somos familia, el dinero va y viene». Pero esta vez era diferente. No se trataba de unos miles de dólares. Estaban planeando arruinarme financieramente para salvar a Javier de sus propios errores. En silencio, me alejé de la puerta. No iba a enfrentarlos en ese momento. Necesitaba pensar con claridad. Conduje hasta mi apartamento con las manos temblorosas de rabia. Al llegar, lo primero que hice fue revisar todas mis cuentas. Tenía cerca de 2 millones en ahorros e inversiones líquidas, fruto de años de trabajo duro en el mercado inmobiliario. Dinero que había ganado sin ayuda de nadie, a pesar de que mi familia siempre minimizaba mis logros. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado, Miguel Sánchez. «Necesito transferir todos mis activos a cuentas nuevas inmediatamente», le dije. «Y necesito asegurarme de que mi familia no tenga acceso a nada». «¿Qué sucede, Carmen?», preguntó preocupado. «Traición familiar», respondí simplemente. «Te explicaré los detalles mañana, pero necesito proteger mi dinero esta noche». Miguel entendió la urgencia. En las siguientes horas, transferimos todo mi dinero a nuevas cuentas bajo una estructura corporativa a la que solo yo tenía acceso. También revisamos cualquier documento en el que hubiera nombrado a mis padres o a Javier como beneficiarios o apoderados. Todo fue cambiado. Para la medianoche, mi familia ya no tenía forma de acceder a mi fortuna. El domingo siguiente asistí a la cena familiar como si nada hubiera ocurrido. Llevé la misma botella de vino que tenía la semana anterior. Mi madre había preparado mi plato favorito, paella valenciana, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Ahora entendía el motivo de tanta atención. «Carmen, cariño, qué bueno que viniste», dijo mi madre abrazándome. «Javier tiene algo importante que contarte». Mi hermano parecía nervioso, jugando con su servilleta. Tenía ojeras y había perdido peso. Las apuestas y las deudas lo estaban consumiendo. «¿Qué pasa, Javi?», pregunté inocentemente, como si no supiera nada. Mi padre intervino. «Carmen, tu hermano está pasando por un momento difícil. Ha tenido algunos problemas financieros». «¿Problemas?», preguntó mirando a Javier. «Debo dinero», murmuró él,
sin mirarme a los ojos. Bastante dinero. ¿Cuánto es bastante? Insistí. Mi madre tomó mi mano. Carmen, es una situación seria. Tu hermano debe $1.000.000. Ha hecho algunas apuestas que no salieron bien y ahora está en problemas graves. Fingí sorpresa y preocupación. ¿1 millón? ¿Cómo es posible, Javier? Empezó con pequeñas apuestas, explicó mi padre, defendiéndolo como siempre. Luego intentó recuperar lo perdido y... ya sabes cómo son estas cosas. No sabía cómo eran estas cosas. Nunca había apostado un centavo en mi vida. Las personas a las que les debes son peligrosas, añadió mi madre con lágrimas en los ojos. Han amenazado a Javi. Estamos muy asustados. Era el momento. Podía ver cómo se desarrollaba su plan. Primero el miedo, luego la manipulación emocional y finalmente la petición. Decidí adelantarme. ¿Y qué planean hacer?, pregunté. Se miraron entre ellos. Mi padre carraspeó. Bueno, Carmen, sabemos que tu negocio inmobiliario está prosperando. Pensamos que quizás podrías ayudar a tu hermano con este problema. Es familia, después de todo. Fingí considerarlo. ¿Me están pidiendo que pague la deuda de Javier? $1.000.000. Sería un préstamo, se apresuró a decir mi madre. Te lo devolveríamos, por supuesto. ¿Cómo me devolvieron los 30.000 para el negocio de papá? ¿O los 20.000 para las vacaciones en Europa? ¿O los 50.000 para la universidad de Javier?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Mi padre se puso rojo. Esto es diferente, Carmen. Es una emergencia. La vida de tu hermano podría estar en peligro. Tomé un sorbo de vino y los miré a cada uno. Decidí que era hora de revelar lo que sabía. Es curioso, dije lentamente. La semana pasada vine a visitarlos. Estaba por tocar la puerta cuando los escuché hablar sobre cómo iban a manipularme para que pagara la deuda de Javier. Cómo estaban seguros de que yo no me negaría porque nunca fallo a la familia. Sus rostros palidecieron. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Carmen, no es lo que piensas, comenzó mi madre. ¿No? Porque sonaba exactamente como una conspiración para hacerme pagar $1.000.000 por los errores de Javier, sin intención real de devolvérmelo. Mi hermano bajó la mirada, avergonzado. Al menos tenía la decencia de sentirse culpable. Siempre he sido la responsable, continué. La que arregla todo, la que sacrifica sus sueños por la familia. Mientras tanto, Javier recibe elogios solo por existir. Eso no es justo, protestó mi padre. ¿No lo es? Díganme una sola vez en que hayan celebrado mis logros como celebran las mediocridades de Javier. Una sola vez en que me hayan puesto a mí primero. Ninguno pudo responder. Sabían que tenía razón. Aquí está lo que va a pasar, dije poniéndome de pie. No voy a pagar la deuda de Javier, ni un centavo. Ya transferí todo mi dinero a cuentas a las que ustedes no tienen acceso. La expresión de pánico en sus rostros fue indescriptible. Pero Carmen, suplicó mi madre, ¿qué pasará con tu hermano? Javier es un adulto. Él creó este problema. Él puede resolverlo. Quizás sea hora de que aprenda a ser responsable. Podrían lastimarlo, gritó mi padre. Eso debería haberlo pensado antes de apostar dinero que no tenía. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Ah, y una cosa más. Este es el último domingo que pasaré con ustedes. La familia se trata de amor y apoyo, no de manipulación y traición. Cuando estén listos para tratarme con el mismo respeto que le dan a Javier, pueden llamarme. Hasta entonces, estoy fuera. Cerré la puerta tras de mí, ignorando los gritos de mi madre. Por primera vez en mi vida, había elegido respetarme a mí misma por encima de las expectativas de mi familia. Y aunque dolía, también se sentía increíblemente liberador. Lo que ellos no sabían es que mi negocio inmobiliario no solo iba bien como pensaba mi padre. En realidad, había construido un imperio. Mientras ellos me subestimaban, yo había invertido estratégicamente en propiedades por toda la ciudad, convirtiéndome en una de las desarrolladoras más exitosas de la región. Mi verdadero patrimonio neto era de más de $10 millones. No los 2 millones que ellos creían que tenía. Y estaba a punto de usar ese poder para enseñarles una lección sobre las consecuencias de la traición. Durante las semanas siguientes, no respondía a ninguna de las llamadas desesperadas de mi familia. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de mi madre, suplicando que reconsiderara, de mi padre ordenándome que dejara de comportarme como una niña, y de Javier rogando por ayuda. «Carmen, por favor», decía uno de los mensajes de voz de mi hermano. «Estos tipos me están amenazando. Ya me han golpeado una vez. No sé qué hacer». Casi me conmovió, hasta que recordé todas las veces que había caído en sus manipulaciones. Esta vez sería diferente.
Esta vez, Javier enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi oficina, recibí la visita de mi tía Elena, la hermana menor de mi madre. Siempre habíamos tenido buena relación, y era la única en la familia que parecía valorar mis logros. «Carmen, cariño», dijo al entrar, «tu madre está destruida. No ha parado de llorar». «No me sorprende», respondí sin levantar la vista de mis documentos. Manipular a su hija para que pague $1.000.000 no funcionó como esperaba. Elena se sentó frente a mí. «Entiendo que estés dolida. Lo que hicieron estuvo mal, pero Javier está en verdadero peligro». Finalmente la miré. «Tía, ¿sabes cuántas veces he rescatado a Javier? ¿Cuánto dinero he invertido en él? ¿Y alguna vez ha cambiado? No, porque siempre hay alguien que arregla sus problemas. Esta vez es diferente», insistió. «Estos no son acreedores normales, son prestamistas peligrosos. ¿Y qué sugieres? ¿Que arruine mi vida financiera por él? ¿Otra vez?» Elena suspiró. «Solo te pido que hables con ellos. Escucha lo que tienen que decir». Accedí a regañadientes. No porque planeara ceder, sino porque quería que vieran mi resolución cara a cara. Al día siguiente, visité la casa de mis padres. Estaban sentados en la sala, con aspecto demacrado. Mi madre corrió a abrazarme, pero me mantuve rígida. «Carmen, gracias a Dios», sollozó. «Sabía que no nos abandonarías». «No he dicho que vaya a ayudarlos», aclaré, separándome. «Solo vine a escuchar». Mi padre, siempre orgulloso, parecía haber envejecido 10 años. «Tu hermano está en graves problemas», dijo sin preámbulos. «Le han dado 2 semanas para pagar. Ya le han roto 2 dedos como advertencia». Miré a Javier, que estaba sentado en un rincón con la mano vendada. Por un momento, sentí lástima. Luego recordé su participación en la traición planeada. «¿Y cuál es el plan?», pregunté. «Necesitamos que nos prestes el dinero», dijo mi padre. «Venderemos esta casa para devolvértelo. Es lo único que tenemos». Analicé la situación. La casa de mis padres, donde crecimos, valía quizás $400.000, ni siquiera la mitad de la deuda. «¿Y el resto?», pregunté. «Javier trabajará para ti», propuso mi madre rápidamente. «En tu empresa inmobiliaria. Pagará cada centavo». Casi me río. Mi hermano, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses, trabajando para mí. «No», dije simplemente. «No», repitió mi padre incrédulo. «No pagaré la deuda de Javier. No le daré trabajo en mi empresa. Y ciertamente no caeré en otra manipulación familiar». Mi madre comenzó a llorar más fuerte. Mi padre se levantó, furioso. «¡Es tu hermano! ¿Vas a dejarlo morir?». «No morirá», respondí con calma. «Tiene opciones. Puede declararse en bancarrota. Puede ir a la policía. Puede vender todo lo que tiene. Puede conseguir 3 trabajos. Lo que no puede hacer es esperar que yo arregle su vida otra vez. Siempre fuiste egoísta», escupió mi padre. «Solo piensas en ti misma y en tu maldito dinero». Esas palabras fueron el colmo. Me levanté, temblando de ira. ¿Egoísta? ¿Yo? He dado más a esta familia de lo que jamás he recibido. He pagado deudas, he financiado vacaciones, he rescatado negocios fallidos, todo mientras ustedes me trataban como una segunda opción después de Javier. Y cuando finalmente construyo algo por mí misma, ¿cuál es su respuesta? Conspirar a mis espaldas para quitarme el fruto de mi trabajo. «Carmen, por favor», suplicó Javier desde su rincón. «Te lo devolveré, te lo juro». «¿Cómo me devolviste los 50.000 de tu universidad?», pregunté. «Oh, espera, nunca lo hiciste». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Tengo una contraoferta», dije finalmente. «Javier vende su auto de lujo, su colección de relojes y todo lo que tenga de valor. Ustedes venden esta casa y se mudan a un apartamento. Con eso pueden pagar al menos la mitad de la deuda. Para el resto, le sugiero a Javier que hable con la policía sobre estos prestamistas ilegales». «¿Nos estás echando de nuestra casa?», preguntó mi madre horrorizada. «No, les estoy mostrando lo que significa asumir la responsabilidad, algo que deberían haber enseñado a Javier hace mucho tiempo». Me dirigí hacia la puerta, pero mi padre me bloqueó el paso. «Si sales por esa puerta, ya no eres parte de esta familia», amenazó. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que una vez admiré. «Papá, hace tiempo que no soy parte de esta familia. Solo soy el banco al que acuden cuando Javier se mete en problemas». Salí de allí con la cabeza alta, ignorando los gritos de mi madre. Estaba harta de ser manipulada,
harta de que mi amor por ellos fuera utilizado en mi contra. Era hora de que todos creciéramos y enfrentáramos las consecuencias de nuestras acciones. Lo que no les dije es que ya había tomado medidas. Había contratado a un investigador privado para rastrear a los prestamistas de Javier. Tenía información sobre sus operaciones ilegales. No iba a permitir que lastimaran a mi hermano, por mucho que me hubiera decepcionado. Pero tampoco iba a rescatarlo simplemente entregando dinero. Esta vez, la solución sería diferente. Esta vez, habría justicia, no solo un rescate. Y así comenzó mi plan de venganza. No una venganza nacida del odio, sino una diseñada para enseñar una lección permanente a todos los involucrados, incluidos los prestamistas que amenazaban a mi familia. 2 días después de mi visita, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo Vega, el investigador privado que había contratado. Señorita Rodríguez, tengo la información que solicitó, dijo. Los prestamistas operan bajo una fachada legal, una empresa de préstamos personales llamada Crédito Rápido. El jefe es Ernesto Mendoza, un tipo con antecedentes por extorsión y fraude. ¿Tienen alguna vulnerabilidad?, pregunté. Están expandiéndose, buscando inversionistas legítimos para lavar dinero. Y casualmente, están interesados en bienes raíces. Sonreí. Justo mi especialidad. ¿Hay algo más?, añadió Ricardo. Su hermano no debe 1 millón. Son 700,000. Alguien está inflando la cifra. Mi sangre hirvió. Otra mentira más. Estaba casi segura de quién había aumentado la cantidad. Mi padre. Probablemente pensaba quedarse con la diferencia como compensación por el sufrimiento causado. Gracias, Ricardo. Has hecho un excelente trabajo. Con esta información, comencé a ejecutar mi plan. Primero, me acerqué a Crédito Rápido como una posible inversionista. Usando un nombre falso y una identidad empresarial diferente, conseguí una reunión con Ernesto Mendoza. El hombre resultó ser exactamente como lo imaginaba. Un matón con traje caro y modales exagerados. Señorita Torres, dijo, revisando mi tarjeta falsa. ¿Qué le interesa de nuestro negocio? Tengo capital para invertir y busco retornos rápidos, respondí, interpretando el papel de empresaria ambiciosa sin escrúpulos. Me han dicho que ustedes obtienen resultados extraordinarios. Mendoza sonrió con arrogancia. Digamos que tenemos métodos efectivos para asegurar el pago de nuestros préstamos. Durante la siguiente hora, dejé que Mendoza se incriminara solo. Hablaba abiertamente de sus métodos, creyendo que estaba impresionando a una posible socia. Todo quedó grabado discretamente por el dispositivo que Ricardo me había proporcionado. Hay un caso particular que me interesa, dije al final de la reunión. Un tal Javier Rodríguez. Tengo entendido que les debe dinero. Mendoza frunció el ceño. ¿Conoce a ese deudor? Digamos que tengo interés en su situación. ¿Cuánto les debe exactamente? 700,000, más intereses. ¿Por qué la pregunta? Quiero comprar su deuda, propuse. Les pagaré el monto completo, más un extra por las molestias. A cambio, me ceden todos los derechos sobre esa deuda. Mendoza me miró con sospecha. ¿Cuál es su interés en este deudor particular? Tengo mis razones, respondí vagamente. ¿Tenemos un trato? Después de algunas negociaciones, acordamos un precio de $800,000. Era una suma considerable, pero valía cada centavo por lo que estaba a punto de lograr. Al día siguiente, transferí el dinero a una cuenta especificada por Mendoza y recibí a cambio un documento reconociendo la transferencia de la deuda de Javier a mi nombre. También obtuve todos los pagarés que mi hermano había firmado. Ahora era yo quien tenía poder sobre la situación financiera de mi hermano. Mi siguiente paso fue visitar a un fiscal amigo, Roberto Alarcón. Le entregué las grabaciones de mi reunión con Mendoza, junto con toda la información que Ricardo había recopilado sobre Crédito Rápido. Esto es suficiente para iniciar una investigación seria, dijo Roberto después de revisar el material. Estos tipos han estado en nuestro radar por un tiempo, pero nunca tuvimos pruebas concretas. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Unas semanas para preparar el caso, pero te garantizo que actuaremos. Satisfecha con este avance, procedí con la siguiente fase de mi plan: confrontar a mi familia con la verdad. Organicé una reunión en mi oficina. Invité a mis padres y a Javier, diciéndoles que había reconsiderado mi posición y quería discutir una solución. Vinieron inmediatamente, por supuesto. La desesperación hace maravillas. Los hice esperar en la sala de conferencias mientras terminaba una llamada importante. En realidad, estaba observándolos a través de las cámaras de seguridad, viendo cómo mi padre y Javier discutían en voz baja, probablemente planificando cómo manipularme de nuevo. Cuando finalmente entré, los tres se pusieron de pie. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Carmen, sabíamos que recapacitarías, dijo mi padre con una confianza que me revolvió el estómago. Siéntense, ordené fríamente. Tenemos mucho que discutir. Puse sobre la mesa 3 carpetas.
una para cada uno. Antes de hablar de soluciones, necesito que entiendan exactamente dónde estamos, dije. Abran las carpetas, por favor. Dentro de cada carpeta había copias de los pagarés de Javier, la documentación de la transferencia de la deuda a mi nombre, y lo más importante, la transcripción de mi conversación con Mendoza, donde confirmaba que la deuda real era de 700,000, no 1,000,000. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre al leer esto último. Como pueden ver, continué, ahora soy la propietaria legal de la deuda de Javier, y también sé que alguien mintió sobre la cantidad real. Mi madre miró a mi padre con confusión. Eduardo, ¿qué significa esto? Mi padre comenzó a balbucear excusas, pero lo interrumpí. Significa, mamá, que papá intentó estafarme con $300,000. Supongo que era su comisión por convencerme de pagar. Eso es absurdo, protestó mi padre, pero su voz temblorosa lo delataba. Javier parecía genuinamente sorprendido. Papá, ¿es cierto? ¿Me usaste para intentar sacarle dinero a Carmen? La traición familiar alcanzaba nuevos niveles. Mi propio padre había intentado robarme mientras fingía preocupación por Javier. Eso no importa ahora, intervino mi madre desesperada. Carmen, ¿esto significa que has pagado la deuda? ¿Javier está a salvo? He pagado a los prestamistas, sí, confirmé. Javier ya no está en peligro físico, pero ahora me debe ese dinero a mí, y te lo pagaremos, aseguró mi madre. Venderemos la casa como dijimos. Eso no será suficiente, respondí. Y ya no confío en promesas familiares. Saqué otro documento y lo deslicé hacia Javier. Este es un acuerdo legal. Establece que trabajarás para mi empresa durante los próximos 5 años. Tu salario será modesto, y la mayor parte irá directamente a pagar tu deuda. Vivirás en un apartamento de mi propiedad y seguirás un estricto programa de rehabilitación para tu adicción al juego. ¿5 años? Exclamó Javier. Es prácticamente esclavitud. Es responsabilidad, corregí. Algo que nunca te enseñaron. No puede firmar eso, protestó mi padre. Es abusivo. Tiene 2 opciones, respondí con calma. Firmar este acuerdo o enfrentar una demanda por la cantidad total, más intereses. Y les recuerdo que tengo todos sus pagarés. Legalmente, puedo tomar todo lo que posee y lo que poseerá en el futuro hasta que la deuda esté saldada. La habitación quedó en silencio mientras mis palabras calaban hondo. ¿Por qué haces esto?, preguntó mi madre entre lágrimas. Somos tu familia. Exactamente, respondí. Y la familia no debería conspirar para arruinarse mutuamente. La familia no debería usar la manipulación y la traición como herramientas de conveniencia. Miré directamente a Javier. Si firmas, tendrás un trabajo estable, un lugar para vivir, y eventualmente saldrás de esta deuda. Si no firmas, te enfrentarás a consecuencias legales que te perseguirán el resto de tu vida. Mi hermano, por primera vez, parecía verdaderamente asustado. No del peligro físico, sino de la realidad de sus acciones. ¿Y nosotros?, preguntó mi padre. ¿Qué pasa con tu madre y conmigo? Ustedes, dije lentamente, tendrán que vivir con la consecuencia de sus mentiras. No les quitaré su casa. No los demandaré por su intento de estafa, pero tampoco los ayudaré nunca más. Ni un peso, ni un favor, ni un consejo. Están por su cuenta. La expresión de mi padre se endureció. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. Padres que estaban dispuestos a verme arruinada financieramente por los errores de su hijo favorito. Padres que planearon manipularme y engañarme. Creo que puedo, y lo estoy haciendo. Javier finalmente habló. ¿Qué pasará con los prestamistas? ¿No vendrán tras de mí de nuevo? Sonreí por primera vez desde que comenzó la reunión. Oh, sobre eso, gracias a la información que recopilé, la policía está realizando redadas en todas las oficinas de crédito rápido en este momento. Ernesto Mendoza y sus socios enfrentarán cargos por extorsión, fraude y amenazas. No volverán a molestar a nadie en mucho tiempo. La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. Nunca me habían visto así, poderosa, decidida, implacable. Entonces, Javier, dije, empujando el contrato hacia él junto con un bolígrafo. ¿Qué decides? Después de un momento de vacilación, mi hermano tomó el bolígrafo y firmó. Era el primer paso en un largo camino hacia la redención, tanto para él como para nuestra disfuncional familia. Mientras recogía los documentos firmados, miré a mis padres. Esto no es venganza, aclaré. Es justicia. Y quizás, con el tiempo, también sea sanación. Pero eso dependerá de ustedes. Me levanté, dando por terminada la reunión. Ya no era la hija manipulable que ellos creían conocer. Era Carmen Rodríguez, una mujer que había construido un imperio por sí misma y que ya no toleraría la traición de nadie, ni siquiera de su propia sangre. Salí de la sala de conferencias dejándolos atónitos.
No había sido mi intención inicial asumir la deuda de Javier, pero tampoco podía permitir que lo lastimaran. Mi solución era perfecta. Protegía a mi hermano del peligro inmediato mientras le enseñaba responsabilidad, exponía la manipulación de mis padres y demostraba que ya no era posible aprovecharse de mí. Lo más satisfactorio no fue la expresión de shock en sus rostros, sino la sensación de liberación que sentí. Por fin había roto el ciclo tóxico que había definido nuestra familia durante décadas. Y este era solo el comienzo de mi nueva vida. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Javier comenzó a trabajar en mi empresa como conserje, la posición más básica. Sin acceso a grandes sumas de dinero, sin responsabilidades que pudiera eludir, sin privilegios especiales. Cada mañana llegaba a las 6:00 a.m. para limpiar las oficinas antes de que el resto del personal arribara. Al principio, se quejaba constantemente. Tengo una licenciatura en administración, Carmen. Esto es humillante. Lo humillante, le respondí, es defraudar a tu familia, mentir y manipular. Esto es solo trabajo honesto. Mis padres, por su parte, intentaron varias estrategias para restaurar su influencia sobre mí. Primero fue la culpa. Te criamos, te dimos todo, ¿y así nos pagas? Luego vino la victimización. Nos estamos quedando sin dinero. Pronto no podremos pagar las facturas médicas. Finalmente, intentaron disculparse, pero incluso sus disculpas sonaban huecas, centradas en cómo se sentían ellos, no en el daño que me habían causado. Mantuve mi posición. No más dinero, no más rescates. Tendrían que aprender a vivir con sus propios recursos, como cualquier adulto responsable. La primera prueba real de mi resolución llegó 3 meses después, cuando mi padre sufrió un leve ataque cardíaco. Mi madre me llamó desde el hospital, llorando histéricamente. Carmen, necesitamos ayuda. El seguro no cubre todo y no tenemos ahorros. Sentí el impulso familiar de acudir al rescate, de sacrificar mi bienestar por ellos. Pero luego recordé su traición, su disposición a arruinarme financieramente sin remordimientos. Lo siento, mamá, dije con firmeza, pero como me dijiste tantas veces, la familia debe resolver sus propios problemas. ¡Es tu padre!, gritó indignada. Y yo soy su hija, respondí. La misma hija que planeaban usar como banco sin mi consentimiento. La misma hija cuya ruina financiera consideraban un precio razonable por los errores de Javier. Colgué sintiéndome terrible, pero segura de mi decisión. Más tarde supe que mi tía Elena había ayudado con los gastos médicos. Mi padre se recuperó completamente. Mientras tanto, algo inesperado ocurría con Javier. El trabajo duro y la rutina estricta parecían estarle sentando bien. Después de 2 meses de quejas constantes, comenzó a mostrar cambios. Llegaba puntual, cumplía con sus tareas sin protestar, e incluso se ofreció para horas extras. Una noche, lo encontré limpiando mi oficina cuando regresé por unos documentos olvidados. ¿Qué haces aquí tan tarde?, pregunté sorprendida. Vi que había café derramado en tu alfombra esta mañana, explicó. Quería asegurarme de limpiarlo correctamente para que no quede mancha. Lo observé trabajando meticulosamente, el mismo hermano que nunca había mostrado dedicación por nada. ¿Por qué el cambio de actitud?, pregunté directamente. Javier dejó de frotar la alfombra y me miró. Al principio te odiaba por esto, ¿sabes? Pensaba que eras cruel, que querías humillarme. ¿Y ahora? Ahora entiendo que es lo mejor que alguien ha hecho por mí, admitió. Toda mi vida, la gente ha arreglado mis problemas. Papá y mamá siempre encontraban excusas para mis fracasos. Tú siempre estabas ahí con dinero cuando lo necesitaba. Nunca tuve que enfrentar consecuencias reales. Su honestidad me sorprendió. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, continuó, pero también los más claros. Por primera vez, sé exactamente qué se espera de mí. Sé que nadie vendrá al rescate si fallo, y es liberador de alguna manera. No sabía qué decir. Este no era el Javier que conocía. He estado asistiendo a reuniones de jugadores anónimos, añadió. Parte del proceso es reconocer el daño causado a otros. Sé que un lo siento no es suficiente, pero realmente lamento haberte puesto en esa posición, Carmen. Y lamento aún más haber participado en el plan de papá para manipularte. Lo miré fijamente, buscando signos de falsedad. No encontré ninguno. La rehabilitación es un proceso largo, dije finalmente. Las palabras son un comienzo, pero son tus acciones las que importan. Lo sé, asintió. Por eso estoy aquí a las 10 p.m. limpiando una mancha, porque es lo correcto, no porque alguien me esté vigilando. Algo cambió entre nosotros esa noche. No le ofrecí ningún atajo en su camino hacia la redención, pero comencé a ver destellos del hermano que siempre había deseado tener. 6 meses después de nuestra confrontación inicial, recibí una llamada inesperada de mi madre. «Carmen, ¿podríamos vernos?» «Solo nosotras dos». Accedí con cautela.
Nos encontramos en un café neutral, lejos tanto de mi oficina como de su casa. Mi madre había envejecido. Su cabello, antes teñido religiosamente, mostraba canas. Sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza. Tu padre y yo nos estamos divorciando, anunció sin preámbulos. No pude ocultar mi sorpresa. Después de 35 años de matrimonio, parecían inseparables. ¿Por qué? Pregunté. Descubrí que ha estado mintiéndome durante años, explicó con voz temblorosa. No solo sobre el dinero que intentó estafarte. Había más. Deudas ocultas, una amante ocasional, decisiones financieras desastrosas que ocultó. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No, yo lo siento, respondió sorprendiéndome. Siento no haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa. Siento haber permitido que tu padre favoreciera a Javier a tu costa. Siento haberte dado por sentada, Carmen. Era la disculpa más sincera que había recibido de ella. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Empezar de nuevo, dijo con determinación sorprendente. Vendí mis joyas y he estado buscando trabajo. A mi edad no es fácil, pero encontré algo como recepcionista en una clínica. La miré con nuevos ojos. Esta mujer que siempre había dependido de mi padre, que nunca había trabajado fuera del hogar, estaba rehaciendo su vida a los 57 años. ¿Dónde vivirás? Tu tía Elena me ha ofrecido su habitación de invitados temporalmente, explicó. No es ideal, pero es un comienzo. Sentí una mezcla de emociones: orgullo por su iniciativa, pena por su situación, y una punzada de culpabilidad por mi dureza. Pero recordé que mis acciones, aunque severas, habían precipitado cambios necesarios en nuestra familia. Si necesitas ayuda para encontrar un apartamento, comencé. No, me interrumpió firmemente. No vine a pedirte dinero o favores, Carmen. Solo quería que supieras lo que está pasando y decirte que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Tenías razón sobre nosotros, sobre cómo te tratamos. Conversamos durante 1 hora más. Por primera vez, hablamos como adultas, sin manipulación ni expectativas ocultas. Me contó sobre sus planes, sus miedos, sus arrepentimientos. Yo le hablé de mi empresa, de proyectos futuros, de mi vida que ella apenas conocía. Al despedirnos, me abrazó brevemente. Estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido, Carmen. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Esas palabras significaron más de lo que ella podría imaginar. 1 año después de descubrir la conspiración de mi familia, mi vida había cambiado profundamente. Mi empresa inmobiliaria había crecido, expandiéndose a 2 ciudades más. Había comprado una casa nueva, lejos del barrio donde crecí, un símbolo de mi independencia. Javier continuaba su proceso de rehabilitación. Después de 6 meses como conserje, su dedicación le valió una promoción a asistente administrativo. Estudiaba por las noches para obtener una certificación en contabilidad. La deuda seguía siendo grande, pero su progreso era innegable. Mi madre vivía ahora en un pequeño apartamento que había conseguido por sus propios medios. Trabajaba a tiempo completo y estaba tomando clases de informática en un centro comunitario. Nos veíamos ocasionalmente para almorzar, construyendo lentamente una relación más saludable. Mi padre era otra historia. Después del divorcio, se mudó a otra ciudad. Según Javier, estaba viviendo con su antigua amante y seguía negando cualquier responsabilidad en lo sucedido. No había intentado contactarme. Una tarde, mientras revisaba proyectos en mi oficina, Javier llamó a mi puerta. Ahora era parte de mi equipo administrativo, aunque seguía bajo el acuerdo de pago de deuda. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Claro, pasa. Se sentó frente a mí, nervioso pero decidido. Quería mostrarte esto, dijo, entregándome un sobre. Dentro había un cheque por $20,000 a mi nombre. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Mi bono del casino, explicó. Antes de todo esto, había participado en un torneo de póker. Resulta que gané un premio diferido que acaba de llegarme. Es irónico, ¿no? El juego que casi me destruye. ¿Y me lo estás dando? Es para mi deuda, aclaró. Sé que no hace mucha mella en el total, pero quería que supieras que estoy comprometido a pagarla completamente, incluso más allá de nuestro acuerdo. Lo miré con una mezcla de sorpresa y respeto. El antiguo Javier habría gastado ese dinero inmediatamente, ocultándolo de todos. Estoy orgullosa de ti, dije sinceramente. Has recorrido un largo camino. Gracias a ti, respondió. Si hubieras cedido aquella vez, si hubieras pagado mi deuda sin condiciones como siempre hacías, seguiría siendo el mismo irresponsable de siempre. No fue fácil, admití. Hubo momentos en que dudé.
en que me sentí cruel. No fuiste cruel, afirmó con convicción. Fuiste justa. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos del último año, me di cuenta de que mi respuesta a la traición familiar había desencadenado algo inesperado. Sanación, no la falsa armonía de antes, construida sobre manipulación y favoritismo, sino una sanación auténtica basada en la verdad y la responsabilidad. No todo era perfecto. Mi relación con mi padre seguía rota, quizás irreparablemente. Pero ya no sentía el peso aplastante de ser la salvadora de la familia, la fuente inagotable de soluciones y dinero. 2 años después de aquel domingo fatídico en que escuché a mis padres conspirar, organicé una pequeña cena en mi nueva casa. Invité a Javier, a mi madre, a mi tía Elena y a algunos amigos cercanos. Era mi cumpleaños número 34, pero también celebrábamos algo más. Javier había completado su certificación en contabilidad y acababa de ser ascendido a contador junior en mi empresa. Durante la cena, mi hermano pidió la palabra. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su copa de agua mineral. Llevaba 2 años sobrio. Por Carmen, no solo por su cumpleaños, sino por darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Hace 2 años, estaba al borde del abismo, hundido en deudas, adicciones y mentiras. La habitación quedó en silencio. Todos conocían nuestra historia. Cuando Carmen descubrió nuestro plan para manipularla, podría haberse alejado completamente, continuó Javier. Nadie la habría culpado. En cambio, encontró una forma de mantenerme a salvo mientras me obligaba a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Eso no es crueldad. Eso es amor verdadero. Vi lágrimas en los ojos de mi madre. Ella también había cambiado. Ya no era la mujer sumisa que apoyaba ciegamente las decisiones de mi padre y el favoritismo hacia Javier. Había encontrado su propia voz, su independencia. También quiero anunciar algo, añadió Javier. Hoy recibí la carta de aceptación para un programa de maestría en finanzas. Estudiaré por las noches mientras sigo trabajando y pagando mi deuda. Aplausos llenaron la habitación. El orgullo que sentí en ese momento era indescriptible. Este era el hermano que siempre supe que podía ser, una vez liberado del ciclo tóxico de privilegios sin responsabilidad. Después de la cena, mientras los invitados disfrutaban del postre en la terraza, mi madre se acercó a mí en la cocina. «Tu padre llamó ayer», dijo en voz baja. Me tensé inmediatamente. No había hablado con él en casi 2 años. «Quiere verte», continuó. «Dice que está enfermo». «¿Qué tipo de enfermo?», pregunté con cautela, recordando todas las manipulaciones pasadas. «Cáncer de páncreas», respondió. «Etapa avanzada. Los médicos le dan 6 meses». Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. «¿Qué quiere exactamente?». «Reconciliarse, supongo», dijo mi madre. «Pero Carmen, nadie esperaría que lo perdonaras después de lo que hizo. Nadie te juzgaría si decides no verlo». Su apoyo, tan diferente de la presión que habría ejercido en el pasado, significó mucho para mí. «Lo pensaré», respondí honestamente. Esa noche, después de que todos se marcharon, me senté en mi jardín contemplando las estrellas. Pensé en el largo camino recorrido desde aquel día en que escuché a mi familia planear mi ruina financiera. Pensé en el dinero que había pagado por la deuda de Javier, no como un rescate, sino como una inversión en su redención. Pensé en mi madre reconstruyendo su vida desde cero. Y pensé en mi padre, enfermo y solo, buscando reconciliación al final de su vida. ¿Era otra manipulación? ¿O realmente quería hacer las paces antes de morir? Una semana después, visité a mi padre en el pequeño apartamento donde vivía ahora. Su amante lo había abandonado cuando el dinero escaseó. Estaba delgado, amarillento, claramente enfermo. «Carmen», dijo al verme, su voz débil pero sus ojos iluminándose. «Viniste, solo para escuchar lo que tienes que decir», aclaré, manteniendo mi distancia emocional. Se enderezó en su sillón. «Quería verte una última vez y pedirte perdón». «¿Por qué exactamente?», pregunté. Necesitaba escucharlo reconocer sus acciones específicamente, no una disculpa genérica. «Por intentar estafarte», admitió. «Por favorecer siempre a Javier, por verte como un recurso y no como mi hija, por la traición». Su franqueza me sorprendió. Esperaba excusas, justificaciones, no esta admisión directa. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. La pregunta que había ardido dentro de mí durante años. «¿Por qué siempre Javier primero? ¿Por qué conspirar contra mí?». Mi padre suspiró profundamente. «Porque él se parecía a mí, y tú eras diferente. Él cometía mis mismos errores. Tenía mis mismas debilidades. Era más fácil justificar sus fallos porque eran los míos». «¿Y yo?»,
Tú eras como mi padre, dijo, sorprendiéndome. Disciplinada, responsable, exitosa en todo lo que hacías. Mi padre nunca estuvo satisfecho conmigo. Siempre esperaba más. Cuando te veía triunfar tan fácilmente, parte de mí se resentía, como me resentí con mi padre. Era una revelación que nunca había considerado. No justificaba sus acciones, pero al menos ofrecía una explicación. No espero tu perdón, continuó. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causé, y que estoy orgulloso de la mujer que eres, aunque nunca te lo demostré. Nos quedamos en silencio por un momento. Tantos años de dolor, favoritismo y manipulación no podían resolverse en una conversación. No puedo prometerte perdón ahora mismo, dije finalmente, pero puedo prometerte que lo intentaré y que no estarás solo durante esto. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Durante los siguientes 4 meses, visité a mi padre regularmente. A veces hablábamos del pasado, intentando sanar viejas heridas. Otras veces simplemente compartíamos el silencio. Nunca llegamos a la relación padre-hija que podríamos haber tenido, pero encontramos una paz frágil. Cuando falleció, estábamos Javier, mi madre y yo a su lado. A pesar de todo el dolor que nos había causado, lloramos su pérdida. No por el padre que había sido, sino por el que podría haber sido si hubiera elegido el amor genuino sobre la manipulación. Después del funeral, descubrimos que había dejado una carta para cada uno. La mía decía simplemente: Carmen, tenías razón. La familia debería construirse sobre respeto y honestidad, no sobre uso y manipulación. Lamento haber aprendido esta lección demasiado tarde. Te dejo mi mayor tesoro, el reloj de tu abuelo, el padre que tanto me costó complacer. Creo que él estaría orgulloso de ti, como debería haberlo estado yo todos estos años. Con amor y arrepentimiento, papá. El reloj era una antigüedad, lo único verdaderamente valioso que le quedaba. Lo coloqué en mi oficina, no como un recuerdo de mi padre, sino como un símbolo del legado que yo estaba construyendo. Uno basado en integridad, no en traición. 3 años después de haber descubierto la conspiración familiar, mi vida se había transformado completamente. Mi empresa ahora empleaba a más de 100 personas, incluyendo a Javier, quien se había convertido en un contador respetado y continuaba pagando su deuda fielmente. Mi madre había encontrado no solo independencia, sino también un nuevo propósito, trabajando con mujeres mayores que enfrentaban divorcios tardíos como ella. En cuanto a mí, había aprendido la lección más valiosa de todas: el valor de establecer límites claros. La verdadera familia no se define por la sangre o los apellidos, sino por el respeto mutuo y la honestidad. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es negarle un rescate fácil y obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El dinero, que casi destruye nuestra familia, ya no tenía poder sobre nosotros. Habíamos aprendido que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias, sino en relaciones basadas en la verdad. Y aunque el camino había sido doloroso, la venganza nunca fue mi objetivo final. Lo que buscaba era justicia, responsabilidad y, finalmente, sanación, tanto para mí como para las personas que, a pesar de sus errores y traiciones, seguían siendo mi familia. Hoy, cuando miro hacia atrás a aquella Carmen que escuchó a sus padres conspirar contra ella, siento gratitud, no por la traición, sino por el despertar que provocó. Esa tarde no solo salvé mi patrimonio financiero, sino que inicié un viaje que nos permitió a todos encontrar versiones mejores de nosotros mismos. A veces, las peores traiciones llevan a las mejores transformaciones, y a veces decir no es el acto de amor más profundo que puedes ofrecer. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.